Señor, en esta mañana, esta palabra que viene a nuestros corazones, continuará enseñándonos, Señor, llevándonos, Padre, a la medida, a la estatura, Señor, de ese varón perfecto. En esta mañana, todos los que estamos aquí reunidos, Señor, hemos venido con un corazón dispuesto, con un corazón sincero. Y eso es lo que tú buscas, Señor, de tu iglesia, de tus hijos, un corazón sincero, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por esta hermana que nos visita por primera vez, Señor. Te pido que tú la bendigas, al igual que al resto de nosotros, a través del consejo de tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz, es transformadora, Padre. Tu palabra sacia la sed de nuestras vidas, Señor, y nos ayuda a encaminarnos bajo tu guianza, Señor. Quita todo aquello que pueda estorbar en nuestro razonamiento, Padre. Toda preocupación del día, todo afán, Señor, sé tú sujetándolo en tu nombre, Padre, para que en este momento nuestra corazón, nuestra alma, nuestra mente sean, Señor, guardados exclusivamente para poner atención a tu palabra, Señor. Cada niño, cada joven, cada maestro, Señor, todos los que nos hemos preparado, Padre, la unción de tu Espíritu fluya, Señor, para que con esa bendición seamos edificados, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos amados, y en esta mañana vamos a continuar con una enseñanza que hemos venido trabajando que lleva por título Ejército en orden de batalla, y hemos estado viendo cómo el Señor llama a su iglesia, a su pueblo, a su cuerpo, a cada uno de nosotros como ese ejército imponente, dice la Escritura, que nos ve esclarecidos como el sol, que nos ve imponentes para poder llegar nosotros a desarrollar lo que es su voluntad, a poder ejecutar perfectamente lo que Él quiere en cada una de nuestras vidas. Y en medio de esto, hermanos, la semana pasada, viendo el punto 4, a donde estamos hablando del reclutamiento y el equipamiento, vamos a seguir viendo entonces ya no solo la parte de que hemos sido reclutados, de que nos ha llamado, se nos ha invitado, de que hemos querido ser parte de este ejército, sino que estamos viendo el equipamiento. Y estamos en una parte de este equipamiento, hermanos amados, simplemente en lo que es esa introducción del equipamiento, porque realmente vamos a desarrollar más adelante todo lo que este equipamiento artículo por artículo conlleva para cada una de nuestras vidas. Pero en este momento, viendo esta introducción del equipamiento, hemos venido viendo, hermanos, lo importante que el Señor, una vez que nos llama para ser equipados, quiere que cada uno de nosotros pueda entender no solo contra qué está luchando, sino que también pueda entender de qué manera se capacita o se prepara para poder luchar. Y habíamos estudiado en el libro de Efesios capítulo 6, en su versículo 10 y versículo 11, y ahí es donde estamos como tema central, se puede decir en este momento, en Efesios capítulo 6, versículo 10 y 11, especialmente viendo el 10, a donde se nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero ya habíamos estudiado la semana antepasada lo que es el que cada uno de nosotros pueda fortalecerse en el Señor. Y en ese fortalecimiento estudiamos cómo Jesús llegó a ser fortalecido como ser humano, como hijo de María, hijo de José, viviendo en Nazaret, cómo Él se preparó durante todo ese tiempo para ser fortalecido, llenándose de sabiduría, llenándose de entendimiento, para que cuando el tiempo fuese cumplido y Él alcanzase su madurez, entonces ya pudiese ejecutar la otra etapa, que no es solamente ser Jesús, sino llegar a ser ese ungido, ese Cristo. Y vimos cómo es necesario que cada uno de nosotros también se fortalezca en el Señor, cómo es algo de continuo, cómo es algo que debemos de estarlo haciendo con constancia, porque si no hay constancia no podemos alcanzar el ser fortalecidos como lo fue Jesús. Pero también, hermanos amados, estuvimos viendo ahí mismo en el libro de Efesios que no solamente nos mandó a ser fortalecidos en el Señor,
sino que nos mandó también a poder entender o fortalecernos en el poder de su fuerza, en el poder de esa fuerza. Y meditaba yo, hermanos amados, por qué para Dios es importante que cada uno de nosotros pueda entender el poder de su fuerza. Y en esto lo llevé a una alegoría. ¿Cuál de nosotros, antes de meterse a un equipo, no voy a usar un ejército porque aquí en Costa Rica pues no tenemos, pero a un equipo no mide la fuerza del equipo? Usted se va con el más peor. Le pregunto. Y si usted tiene que jugar, usted dice, ay, si yo soy tan buena, que esos jugadores que son tan malos, yo me voy con ellos para apoyarlos. No, uno conoce el poder de la fuerza de los grupos antes de meterse. ¿Para qué? Para que cuando usted decida en cuál grupo se mete, usted diga, seguro que ganamos, ¿cierto? Eso es lo que normalmente hacemos. ¿Por qué el Señor quiere que usted conozca y yo conozca el poder de su fuerza? Porque Él quiere que cuando usted y yo veamos lo que opera en ese poder de la fuerza, yo diga, yo soy de esas. Yo soy de ese ejército. Ese ejército es más grande. Ese ejército va a poder darme a mí victoria. Ese ejército me va a poder cubrir para que a mí nadie me hiera, para que a mí nadie me mate. Pero si yo no conozco el poder de su fuerza, yo no voy a estar segura, clara o interesada en meterme en ese ejército en particular. Y por eso el Señor en el libro de Efesios nos viene diciendo, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y la semana pasada entramos a estudiar en el libro de Efesios capítulo 1, desarrollando los versículos del 17 al 23, que solamente desarrollamos los primeros, porque en estos versículos de Efesios 1, 17 al 23, nos declara de una manera muy fiel, muy clara, muy específica, muy amplia, inclusive me atrevo a decir cuál es el poder de esa fuerza que opera en ese ejército, que opera en Dios, que opera a través del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Por eso el Señor quiere que conozcamos el poder de su fuerza y que tomemos eso como equipamiento para decir, yo quiero ser parte de ese ejército, porque es un ejército que no va a ser derrotado, es un ejército que no va a caer, que no va a ser destruido. Y precisamente en el libro de Efesios, leamos en esta mañana, hermanos amados, del versículo 17 al 23 en el capítulo 1. Vamos a buscarlo, Efesios 1, capítulo 1, versículo 17. Y vamos a leerlo todos juntos, del 17 al 21. Como un ejército bien entrenado, todos unidos, por favor, hermanos amados. ¿Lo tenemos ahí? Dice la Escritura en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 17 y terminamos en el versículo 23. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,
la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y habíamos estudiado, hermanos amados, cómo el Señor, nuestro Dios, Padre de Jesucristo, vino, hermanos amados, a darnos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. Y recuerden que cuando hablamos de ese espíritu de sabiduría, estábamos hablando de esa sabiduría que viene de lo alto para que nosotros podamos saber y entender contra qué estamos luchando. No es la sabiduría para que usted gane los exámenes de la universidad. No es la sabiduría para que usted gane el concurso de trabajo al que está aplicando. No, es sabiduría de lo alto. Para que usted y yo podamos, hermanos, con esa sabiduría entender cuál es el temor reverente que le tenemos que tener a Dios. Y con ese temor reverente, que es el principio de la sabiduría, obtener sujeción y obtener victoria, porque ahí es donde el Señor nos quiere llevar. Sabiduría para poder enfrentar las cosas en el día a día, de acuerdo a la voluntad de Dios. Sabiduría para que cuando sea tiempo de callar, yo calle. Para que cuando sea tiempo de hablar, yo hable. Sabiduría, hermanos amados, para que cuando yo tenga que ser humilde, poder sostener ese orgullo y bajar a la humildad que Dios quiere. Sabiduría, hermanos amados, para que en el diario vivir, que tanto nos trae tropiezo a los hombres, a la parte humana, podamos nosotros comprometernos a fortalecernos y seguir actuando como Jesús. Por eso Él decía a través de este mensaje que Él quería que nosotros fuésemos llenos de esa sabiduría, pero no solamente de sabiduría, sino de revelación del conocimiento. ¿Por qué? Porque hablábamos que cuando algo necesita ser revelado, es porque eso estaba tapado, estaba oculto. Porque algo que no ha sido revelado está encubierto. Y entendíamos cómo nosotros, hermanos amados, los hombres, la humanidad, quedó encubierta del reino de los cielos. Quedó tapada. No se le tenía claro la relación, porque cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, de ahí en adelante las tinieblas llegaron a gobernar a la humanidad. ¿Y qué hicieron las tinieblas? De acuerdo a lo que veíamos también en el libro de Segunda de Corintios, nos cegó ¿qué? El entendimiento. Y dice que nos cegó el entendimiento, de acuerdo al libro de Corintios, para que nos fuese oculto, para que no nos resplandeciese la luz del evangelio. Entonces, cuando nosotros venimos a Jesucristo por voluntad propia, tomamos una decisión de formar parte de su ejército, nosotros necesitamos que se nos revele, que se nos quite aquello que está oculto, que podamos conocer qué hay dentro de ese ejército con toda liberalidad y con toda claridad. Porque, hermanos amados, ningún ejército se pasa diciendo cuáles son precisamente las armas secretas que tiene. Por eso se llaman secretas, porque no las dicen. De hecho, si vamos a conocer lo que hacen los ejércitos, pues ¿por qué hay espías? Porque necesitan averiguar lo que está escondido, lo que no es revelado, lo que no se comunica. Podemos saber, sí, tienen un misil, sí, tienen no sé qué, pero realmente estamos entendidos de lo que cada ejército tiene, ¿no? Porque cada ejército va a guardar su propio secreto, su propia arma, su propia carta debajo de la manga. Bueno, hermanos amados, entendemos nosotros que al tener el velado, el entendimiento, muchos de nosotros no sabemos, no entendemos, no conocemos cuáles son esas armas secretas que Dios tiene preparadas para que su ejército use. Y cuando no entendemos cuáles son esas armas secretas, ¿podemos usar algo que para nosotros es secreto? No. ¿Podemos usar algo que no sabemos que existe? No. Por eso aquí el Señor nos decía que Él quiere alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos. Y oiga bien qué es lo que tenemos que saber.
para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. La esperanza, porque cuando usted y yo estamos en el diario vivir, las luchas que enfrentamos, no nos desesperanzamos, hermanos amados en la fe. Cuando usted piensa que no está recibiendo respuestas, cuando usted dice no hay cambios como yo esperaba, cuando usted dice pasa el tiempo y Dios no viene y cumple tal cosa, no entra desesperanza. Pero si yo llego a conocer, porque se me ha revelado lo que está escondido en el Señor, tendríamos claro cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados. Tendríamos claro, hermanos amados, que si algo no se da es porque Dios tiene un propósito a través de eso y no es el tiempo, y más bien nos está resguardando. Que si algo no se ve como yo quiero que se dé es porque Dios está haciendo que yo siga siendo ejercitada y formada en otras áreas. No entraría en desesperanza, entraría en entendimiento de saber cómo peleo esa batalla del diario vivir, hermano amado. Porque esto que nosotros vivimos es una lucha diaria. Si usted cree que nos preparamos como ejército porque va a venir el día de Armagedón y es la gran batalla final a donde eso va a ser terrible, pues sí, la Biblia habla de un Armagedón. Que yo llegue hasta allá no sé, pero yo sí sé que todos los días yo libero una batalla. Y si no puedo ganar la batalla de hoy y llega Armagedón, ¿usted cree que la voy a ganar? Jamás. Si no me entreno con lo de hoy, si no puedo con los de a pie, ¿usted cree que voy a poder con los de a caballo? Entonces ahí es donde yo tengo que entender que el que el Señor traiga alumbrar mi entendimiento para que yo sepa cuál es la esperanza a la que Él me ha llamado, es para que yo tenga claro el propósito. Y no solo dice que para que sepamos cuál es la esperanza, dice y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces nos habla de que necesitamos cada uno de nosotros alumbrar los ojos del entendimiento, tener claro, poder tener una visión clara, alumbrando esos ojos, para que yo sepa cuál es la esperanza a la que Él me ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de ese llamamiento. ¿Conocemos las riquezas de la gloria de ese llamamiento? ¿Conoce usted, tiene claro usted cuáles son las riquezas de la gloria que nos habla ahí de su herencia en los santos? Porque hay riquezas de gloria, hermanos. Riquezas que no tiene que ver con cuánto sueldo gana usted, con cuál es la casa donde vive, con cuál es el estatus económico que usted mantiene. Las riquezas de la gloria, las riquezas de la gloria donde usted se ve transformado, donde usted se ve cambiado. Riquezas de la gloria donde usted cada día ve que el viejo hombre mengua para que Cristo crezca en usted. Riquezas de la gloria, hermano, para que se refleje cada día Cristo más y menos usted. ¿Entendemos nosotros que por eso es que tenemos que pelear? Porque, hermanos, qué fácil es que se refleje en nosotros el viejo hombre. Eso no hay que practicarlo mucho. Salta. Pero que se refleje Cristo en esas riquezas de gloria en nuestra vida es lo que nos lleva a nosotros a un batallar, es lo que nos lleva a nosotros a un pelear. Y vean, hermanos, que ya entrando al versículo 19, que fue donde quedamos la semana pasada para entrar hoy, dice que no solamente quiere alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para saber la esperanza y para saber las riquezas, sino que nos dice que para saber cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y aquí es donde vamos, porque estamos hablando que en el libro de Efesios nos dijo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y aquí en el versículo 9 dice: cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Y hermanos, cuando nosotros estamos hablando de algo supereminente, ¿qué entendemos por eso? ¿Alguno que quiera compartir? ¿Qué es supereminente? ¿Que está sobre todo? Ajá. ¿Supereminente? ¿Está por encima? Que va muchísimo, pero muchísimo más
allá. Inclusive, hermanos amados, si lo buscamos, dice que es exceder de manera superabundante. Exceder de manera superabundante. Y aquí me está diciendo que conozcamos cuál es la supereminente grandeza de su poder. O sea, para que usted y yo conozcamos de qué manera sobrepasa, va más allá, excede de manera abundante el poder para con los que creemos. Si usted y yo tenemos ese entendimiento en ese tipo de poder, a donde excede de manera abundante, ¿por qué a veces andamos como derrotados? ¿Por qué a veces andamos caídos? ¿Estaríamos entendiendo nosotros el fortalecernos en el poder de su fuerza? Porque es que no es el poder de mi fuerza, no es lo que yo puedo hacer. Porque lo que usted y yo podemos hacer, por mucho que pensemos que podamos tener algo bueno, jamás se va a comparar al poder de Dios. Y generalmente, pues bueno, no es mucho que tengamos. ¿Me voy a entender? Porque somos humanos, venimos de la parte caída. Pero aquí me dice que yo tengo que entender cuál es la supereminente grandeza del poder que está para con los que creemos, hermanos, para con los que creemos. Y aquí voy. Puede ser que todos los que estemos dentro de este recinto decimos nosotros creemos en Dios. Y creer en Dios es una verdad. Es más, la Biblia dice, el diablo cree y tiembla. Pero por eso está el supereminente poder de Dios en él. Entonces no estamos hablando de creer en Dios. No estamos hablando de que creamos que Dios existe. Porque mucha gente cree que Dios existe. ¿Cuántos creemos en ese supereminente poder de Dios que actúa y opera en nosotros? Cuando yo creo que ese supereminente poder de Dios está en mí, y por eso Pablo decía, en los que creemos, porque los que creemos, hermanos, somos los que nos vamos a unir en ese entendimiento de que ese poder de Dios que está ahí sobrepasa todo, como para poder decir, es posible una transformación, es posible un cambio. Es posible hacer una diferencia. Es posible dejar mis pasiones. Es posible dejar los pleitos. Es posible dejar las contiendas. Es posible llegar a la salvación perfeccionándonos cada día en el poder de Dios que sobrepasa todas las cosas. Es posible. No somos de los que venimos y decimos, no, yo creo en Dios. Pero Dios sabe qué difícil que es. Sí, yo creo en Dios, pero somos humanos. Sí, yo creo en Dios, pero dígame quién no falla. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Ustedes creen que ahí estamos creyendo en el supereminente poder de Dios que transforma? Porque sí. Jesús dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y se fueron todos, pero se quedó una que creyó en el supereminente poder de Dios y dejó de ser una ramera, una prostituta, para convertirse en una seguidora de Jesús. De todos los que oyeron, ¿quién creyó en el supereminente poder de Dios? Cuando yo entiendo esto, hermanos, todas mis justificaciones, que pueden ser reales y válidas como humanos, dejan de ser tropiezo para que yo entienda cómo me fortalezco en el poder de Dios para alcanzar una transformación. Y entonces, hermanos amados, las cosas que son imposibles para nosotros en cuanto a la transformación se vuelven posibles. ¿Cómo qué? No fornicarás, no robarás, no matarás. ¿Cómo qué?
como poner la otra mejilla. ¿Por qué? Porque no lo hago yo, lo hace el poder de Dios que sobrepasa todas las cosas y nos hace más que vencedores en Cristo Jesús. Pero la iglesia, hermanos amados, a veces no quiere entender esta supereminente grandeza del poder de Dios para con los que creemos. Porque la iglesia lo que quiere es venir y que Cristo los sane de enfermedades. La iglesia lo que quiere es venir y que Cristo le dé un trabajo donde gane millones. La iglesia lo que quiere es venir y, como dicen muchos por ahí, usted pone y el Señor le devuelve el porcentaje dependiendo de lo que usted ponga. Eso no es el supereminente poder de Dios que actúa para con los que creemos, porque el que actúa para con los que creemos nos lleva a transformación de vida, a cambio, a restauración. De manera que si Dios hace un milagro y sana nuestras vidas, gloria a Dios. Pero si no lo hace, el que muere, muere para Cristo. Si vivimos, vivimos para Él. Y si morimos, morimos para el Señor. No nos aferramos de esas cosas, porque estoy aferrada del poder de Dios que me lleva a sus riquezas mayores, que es habitar en la vida eterna, a donde no hay llanto, a donde no hay enfermedad, a donde no hay dolor, a donde no hay angustia. A donde yo puedo comprender que si me fortalezco en eso, hermanos, las cosas de esta vida se vuelven triviales y vanas. Se vuelven pasajeras. Sigue diciendo ahí, hermanos, para que vayamos entendiendo cómo el Señor nos lleva a esto. Dice, para que esa supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó ¿en quién? En Cristo. Y aquí ya nos cambió el nombre. El poder de su fuerza que operó en Cristo. No nos habla de Jesús, que creció en sabiduría. Nos habla del poder de la fuerza que operó en Cristo. ¿Y cuál fue el poder de la fuerza que operó en Cristo, hermanos amados? ¿Cuál fue el poder de la fuerza que operó en ese ungido? ¿Cuál fue el poder de la fuerza que se manifestó? Dice, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de Dios. ¿Cuál es el poder de la fuerza que Dios quiere que usted y yo entendamos? Hermanos, que usted y yo podamos comprender que en ese poder de la fuerza que operó en Cristo, puede venir a operar en mí cuando el Espíritu Santo me unge, así como ungió a Cristo para resucitar mis áreas, donde no más droga los fines de semana o donde no más drogas los ratitos que puedo, porque digo yo lo controlo. A donde yo voy a decir, hermanos amados, no voy a usar más de la mentira, porque el poder de Dios opera en mí para resurrección. Donde yo voy a decir, la vida es dura, la vida es difícil, pero el poder de Dios que operó en Cristo es el que me resucita, me tiene sentado a la diestra de Dios, y con Él, sentada yo a la diestra de Dios, puedo ver desde arriba las cosas de esta tierra que no me van a apartar, ni la muerte, ni la vida, ni lo porvenir, ni lo que ya fue, del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. No hay razón, hermano amado, para que algo nos pueda apartar a nosotros. Hay problemas, claro. Situaciones, por supuesto. Dificultades también. Pero esas no nos apartan del amor de Dios cuando yo entiendo que el poder que operó en Jesucristo o en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos, está operando en mi vida también. No es cualquier poder, hermanos. No es el poder de las pastillitas que quitan los dolores que le da la caja. No es el poder de las farmacéuticas que se están inventando cada vez cosas buenas. Porque la Biblia dice, y se ha cumplido, la ciencia aumentará. Y hermanos, en un corto tiempo, si usted ve las cosas que la ciencia ha hecho, maravilloso. Y bueno para nosotros, porque a veces nos duelen menos las cosas. ¿Sí o no? Pero usted cree que porque esa ciencia aumente, vamos a vivir aquí en esta tierra eternamente.
No, 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 no. No es eso lo que nos da el poder. El poder es creer en la resurrección. El poder es creer en que Él es poderoso para transformar. El poder es entender nosotros, hermanos amados, qué es lo que Dios quiere trabajar para que yo empiece como un verdadero cristiano, un hijo de Dios. Acuérdese lo que la palabra cristiano significaba. No usemos el término cristiano como se usa hoy en día, usémoslo de acuerdo a lo que el libro de Hechos decía, para que podamos nosotros no ser los que llevamos un nombre, sino ser de los que de verdad seguimos. Entender el poder de la resurrección en cada una de nuestras vidas, hermano Ardón. Dios les bendiga, hermanos. Yo quisiera retomar, obviamente, porque el tema es muy importante. Y retomando lo que dice el versículo 18 en el libro de Efesios, capítulo 1, decía que para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia. Yo creo que eso es una llamada de atención que el Señor nos hace, y en una reunión que tuvimos el día viernes, hacíamos hincapié en eso, o sea, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿A qué fuimos llamados? No fuimos llamados a llenarnos de cosas en este mundo, sino que el llamamiento supremo del Señor es invitarnos a que tengamos salvación, al que alcancemos la vida eterna. Eso es lo importante. Y si nosotros como hijos de Dios perdemos ese camino, esa dirección, pues obviamente vamos a errar, porque no vamos a saber por qué estamos luchando, porque es necesario que un ejército se mantenga. Porque si bien es cierto, como soldados tenemos obligaciones, también tenemos que entender que como ejército no dependemos de un solo soldado para ganar la guerra, sino que todos juntos tenemos que establecer un lineamiento, un comportamiento, una forma de actuar para que eso nos permita a nosotros como ejército luchar contra otro ejército, el ejército que está en los espacios celestes, que domina este mundo, para que nosotros lo podamos vencer. Y yo quisiera participar con ustedes en el libro de Filipenses, en el capítulo 3. Eso pues tiene como título Prosigo al blanco, pero este es Pablo y obviamente va de la mano con lo que estamos hablando, porque dice en el versículo 7, y obviamente si quieren leer después el capítulo lo hacen, porque aquí Pablo está hablando sobre lo que para él eran cosas importantes y que dejaron de serlo, y específicamente en el 7 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y en el versículo 10, ahí está el meollo de esto. ¿Por qué Pablo dice? ¿Por qué razón tiene bota? O sea, no le sirve para nada todo lo que él tenía. Porque si bien es cierto, alguien puede decir, caigo, hay otro que puede decir, yo soy, ¿cómo se llama? Como decía Pablo, o sea, en cuanto a la ley, fariseo. Ajá. O sea, irreprensible. No hay quien de ustedes me reprenda a mí contra la ley. Pero eso también lo tuvo él por menos. ¿Por qué razón? Porque entendió una cosa, y eso está en el versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y eso es lo que la hermana está recalcando, y para mí realmente fue importante en estos días que leía esta parte. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él. ¿En qué? En su muerte. Entonces, ¿qué es lo que importa aquí? Aquí lo único que va a importar es morir, solamente. Pero el poder que va a manifestar es el poder de la resurrección. ¿Cuántos de nosotros peleamos por ver el poder de qué? De que me dieron un carro, de que pasé el año, de que se sanó alguien. Como siempre lo hemos dicho, Lázaro se volvió a morir, de nada sirve, ¿sí?, tener un cuerpo y resucitarlo. Como médico, y yo sé que Diana probablemente lo mismo pasa, cuando ya hemos visto cadáveres podridos, al menos un segmento de una pierna que hay que cortar porque está amputada por un paciente diabético, eso huele mal, está podrido, no sirve para nada. Yo no sé cómo hizo el Señor para levantar a Lázaro, y aparte de eso un montón más. Y Pedro de la sombra lo levantaba, etcétera. O sea, hay cosas increíbles, sí, pero eso no es lo que buscamos. Lo que buscamos es este poder de la resurrección. Y Pablo lo dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y participación. Dice el versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. O sea, Pablo lo único que decía, después de entender todo, sí, sé que soy débil, sé que tengo que estar pegado a principios que son
inviolables. Si la ley me dice a mí no mate, no mato. Pero me encuentro esta debilidad, decía Pablo, que lo bueno que quiero hacer no lo hago. Encuentro esta maldición en mí. Pero ¿quién es el único capaz de hacerlo? El Señor, a través de su poder que resucita. No es solamente el hecho que llegue el día en que yo resucite, ¿sí?, y cambie mi cuerpo, ¿sí? Es el día que cada día, paso a paso, momento a momento, minuto a minuto, yo puedo convertirme resucitando en una nueva persona. Eso es lo que quería compartirles. Amén, bendito el Señor. Y es que ahí está precisamente el que yo me fortalezca en el poder de su fuerza, en ese poder, en que yo vaya cambiando cada día y siendo esa nueva persona, como nos lo está recalcando nuestro hermano Beto a través de lo que el mismo Pablo en Filipenses nos enseñaba. De hecho, hermanos, retomando ahí en el libro de Efesios, a donde estamos, dice que tenemos nosotros que entender la cual operó en Cristo, ese poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en lugares celestiales. Y sigue el versículo 21. Dice que lo pone en lugares celestiales. Oiga bien, hermano, este poder de esta resurrección que Dios tiene para libertarnos, nos pone sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y me voy a quedar primeramente ahí antes de terminar el resto de los versículos. Dice que lo resucitó de los muertos, sentando en los lugares celestiales. Dios quiere que usted y yo nos fortalezcamos en el poder de su resurrección que operó en Cristo, para que así como Cristo se sentó en lugares celestiales, y la Biblia lo dice, todos nosotros estamos sentados en lugares celestiales. O sea, nos está haciendo Dios diferencia entre Jesucristo y cada uno de nosotros. Está viéndonos el Padre en la misma posición. Lo hizo primogénito para que nosotros siguiéramos sus pasos, pero solamente para que nosotros lo imitemos, no para nosotros decir es que Cristo sí puede y yo no. No, tenemos exactamente lo mismo. Y dice ahí, hermanos, que lo puso en lugares celestiales sobre todo principado y autoridad. Oiga bien, sobre todo, o sea, sobre algunos demonios, solo sobre los más debiluchos, sobre aquellos en que usted no les tiene miedo, pero a los que le tiene miedo, a eso salga corriendo a que ore por usted. Dice eso ahí, sobre todo. Y la palabra todo implica que no hay nada afuera, que todo queda cubierto. Sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y señorío. Porque el hermano Beto dijo algo muy importante, y de hecho lo vamos a reforzar en el libro de Colosenses. ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién es el gobernador acá? Satanás. No podemos nosotros decir, ay, aquí el que reina en esta tierra es la luz de Dios. Dice la Escritura que Cristo fue tentado y Satanás le dijo, yo te entrego todos los reinos que en mi mano fueron entregados. ¿Y por qué le fueron entregados a Satanás? Porque cuando estaban en el huerto del Edén, a quien Dios le había dado toda autoridad era Adán. ¿Recuerdan? Pero ¿qué hizo Adán cuando participó del pecado? Le dijo, tome, todo lo que Dios me dio a mí, te lo pongo en su mano. Entonces, el príncipe de este mundo, así mismo lo llamó el Señor. Vámonos de aquí porque ahí viene el príncipe de este mundo. Entonces, hermanos, entendemos nosotros como ejército por qué tenemos que equiparnos y contra qué estamos luchando. Entendemos contra qué estamos luchando, porque puede ser que yo me levanté en la mañana y le vi la cara a Carlos toda añeja, como él me vio la mía toda añeja, porque de ahí así nos vemos los esposos añejos, con las lagañas recién levantados, y el pobre tenía una lagaña pegada en el ojo y amaneció así. Yo dije, ay, ya me torció la cara. ¿Y me puedo enojar con él? Porque me torció la cara.
entiendo yo que puede haber una potestad que en este tiempo, así como lo hizo en el huerto, porque no hay nada nuevo debajo del cielo, se opuso a la voluntad de Dios. ¿Usted sabe por qué ahora las parejas viven juntas y no se casan? Y están probando y duran 20 años viviendo juntas y el día que se casan, a los 2 meses se divorcian, porque hay un opositor para lo que Dios estableció. ¿Quién estableció el matrimonio? Dios. Viva como quiera sin entrar en la ley de Dios y le va mejor. Eso dice el príncipe de este mundo. Sujétese a la norma de Dios y todo le sale mal. Entonces mejor me quedo así. ¿Por qué creen ustedes que las parejas no quieren tener hijos hoy? Es que hay mucha gente, mucho mundo, ¿cómo se dice? Mucho mundo, no, población, mucha población. Estamos recargados, hermanos. Usted sabe lo que trabaja Dios en el corazón de una persona para hacerle entender lo que es el amor que un padre y una madre le pueden dar a un hijo, así como Él como padre nos ha amado a cada uno de nosotros, y preferimos personalizar a los animales. Y conste, yo quiero mucho a los animales porque mi marido me ha enseñado a amarlos: perros, gatos, pájaros, conejos, cuilos, todo lo que a usted se le ocurra. Pero yo no cambio eso por mis hijas, ni por la enseñanza que el Espíritu de Dios me dio. Que son otros tiempos, es el mismo Dios. Pero ¿sabe qué? Queremos acomodarlo. Y usted ve que hay cochecitos para perros, cochecitos para gatos. Cuidado si ahorita no le inventan a Carlos un cochecito para que hasta los pájaros los lleve al mall. Entendemos nosotros. Vea que se están riendo. Pero entendemos nosotros que el príncipe de este mundo está gobernando todas esas cosas, que está gobernando todo aquello que Dios estableció, distorsionándolo. ¿Y qué hace el pueblo de Dios que conoce las sagradas escrituras? Lo apoyan. ¿Por qué los jóvenes hoy en día no se guardan en santidad, sino que quieren llegar a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio? ¿Por qué, hermanos amados? Cuando si usted va a la escritura dice que el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Pero ¿qué de malo tiene eso? Es que es lo que la vida hoy en día se usa, es lo que hoy en día las generaciones, hermanos. ¿Cuál hoy en día? ¿Por qué destruyó Sodoma y Gomorra? Porque los príncipes y potestades desde tiempos antiguos se han movido de la misma manera. Pero Satanás ciega el entendimiento, hermanos amados. Hombres que están deseando casarse y no se atreven a proponerle matrimonio a una mujer. Cristianos que vienen a la congregación y que yo no sé qué es lo que esperan que Dios les baje, no sé a quién. Es que si Dios no me dice con quién, como si Dios no me dice con quién. ¿No le dio a usted Dios inteligencia y sabiduría, hermano? Y después le dice con quién, y entonces es que me la echaron. Justificaciones de la carne, hermanos amados, porque no entendemos contra qué estamos luchando. Dice la escritura claramente ahí que nos dio autoridad sobre todo principado, sobre todo poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Y no nos dice, hermanos amados, el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 15, que cuando Jesucristo murió expuso públicamente ¿a quién? A los principados y potestades. Los expuso, hermanos, para que todo el mundo, al ver el muerto en la cruz, ahí quedar ellos expuestos en su resurrección, usted y yo sepamos el poder y la autoridad que tenemos. Jesucristo expuso que Él quedó en autoridad y señorío sobre todo demonio y sobre toda potestad. Entonces, si ya Él quedó sobre todo demonio y potestad, ¿por qué usted y yo no podemos enseñorearnos si somos hijos de Dios con el mismo poder que se nos ha delegado? ¿Cuál es la justificación? Si Cristo los expuso públicamente para que nos diéramos cuenta
de que es posible tener autoridad y dominio sobre ellos. Porque dice, hermanos amados, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Y vamos aquí a algo importante. Él tuvo ese poder, tuvo esa autoridad porque fue sentado en lugares celestiales, nos ha sentado a nosotros. Pero para aclararnos, si es que hay duda, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Ok, usted dice bajo los pies de Cristo, ¿sí? Pero ¿quiénes son los pies de Cristo? Sigamos leyendo. Porque dice claramente, dio a Cristo, ¿por qué? Por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia. Usted y yo, iglesia de Cristo, tenemos a Jesús como cabeza. Pero dice claramente que es la iglesia la cual es su cuerpo. O sea, Cristo es la cabeza y nosotros su cuerpo. Si Él es la cabeza y nosotros su cuerpo, y todas las cosas se sometieron bajo los pies de Jesús, ¿bajo los pies de quién están esas potestades? De nosotros, hermanos. Bajo los pies de la iglesia, porque usted es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, Él es el que da la orden, Él es el señorío, Él es el pensante, Él es el ungido. Pero todo el cuerpo se mueve en la dirección de aquel que la cabeza dice. Y esto no difiere de un ejército. Un ejército, hermanos amados, siempre tiene lo que es la parte cabeza, la parte que manda, la parte que instruye. ¿Qué hacen todos los demás dependiendo del rango que tengan hasta abajo? Obedecer la orden que se manda. Así no la entiendan, así no se la expliquen, así no le den claridad. Si le dicen al ejército todos se desplazan, no empiezan. ¿Y por qué? ¿Y a las 3 de la mañana? ¿Y por qué no me van a dejar a las 6? ¿Quién empieza a cuestionar, hermanos? En un ejército, ¿quién empieza a cuestionar? Pero usted está seguro que los que manejan ese ejército y están dando esas órdenes tienen tácticas, saben lo que están haciendo. Bueno, cuando el Señor Jesucristo, hermanos amados, nos dice que Él sometió todas las cosas y la dio y lo dio por cabeza y lo ha puesto, dice el versículo 23, leo el 22 y el 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud. Hermanos, si repitan eso, si ustedes quieren, yo no los obligo, pero yo sí lo quiero repetir. Lo dio como la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios, a través de Jesucristo, me ha dado a mí como iglesia la plenitud de todo y se llena en todo. Me ha dado la plenitud. Entonces, hermanos, ¿por qué nos dice fortaleceos en el poder de su fuerza? Porque si usted y yo tenemos la plenitud, ¿por qué vivimos como cristianos derrotados? ¿Por qué vivimos como cristianos llenos de amargura, de resentimiento, de esclavitud? Si tenemos la plenitud del Padre a través de Jesucristo viviendo en cada una de nuestras vidas. Miren, hermanos, las personas pueden decir, es que Satanás, es que las ideologías, es que la homosexualidad, es que la parte libertina, es que la prostitución, es que la pornografía que se ve ahora por internet, es que lo que se da ahora por esas, ¿cómo se llama? Aplicaciones de fans y OnlyFans y no sé qué más. Hermanos amados, usted y yo tenemos la plenitud. Tenemos la plenitud para gobernar, para poner bajo nuestros pies en la autoridad de Cristo todo aquello que nos quiera llevar a hacer las cosas que un hijo de Dios, verdadero guerrero, no debe de hacer, porque con Cristo somos más que vencedores. Y hermanos, entre esas cosas hablamos de pecados morales indecentes, pero no se quedan los pecados que están aquí adentro
que cometemos unos a otros, en contra del hermano, en contra de la familia, en contra del esposo, en contra, hermanos amados, de lo que vivimos. Aún, hermanos amados, pensemos, a veces nosotros decimos, ¿por qué a mí me pasa esta prueba? ¿Por qué yo estoy sufriendo esto? Yo veo que Carlos es peor, debiera de pasarle a él, pero no a mí. Ay, Dios, dice Carlos. ¿Y qué? ¿Por qué creen? ¿Usted cree que Cristo se puso ahí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Millones de millones de millones de pecadores, ¿por qué no se van al infierno todos ellos? Y no estoy insultando, al infierno era donde nos íbamos, literal. Pero Él no dijo eso. Él no dijo eso. Él dijo, yo paso por eso. Es difícil. Si puedes, quítame la copa, que se la tome otro, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Mientras que usted y yo estemos pensando, ¿por qué a mí? ¿O por qué esta prueba? ¿O por qué esto tan duro? En vez de con lo que tenemos estar gobernando en lugares celestiales. Oiga lo que estoy diciendo, con lo que tenemos. Usted tiene trabajo, dele la honra a Dios, glorifique a Dios y esté en lugares celestiales. Usted no tiene trabajo, dele la gloria a Dios y está en lugares celestiales y honre a Dios con eso y nada le va a faltar, porque no hay justo desamparado ni hijo de Dios que mendigue pan. Usted está en prueba, hermano amado, dele gloria a Dios, que en medio de esa prueba algo Dios le va a enseñar. Usted no tiene en este momento prueba, siga dándole gloria a Dios, porque Dios es el que está bendiciéndolo. Pero hermanos, nosotros renegamos, porque nosotros ponemos deseos. Era lo que el hermano decía citando al hermano Pablo. Todo lo he puesto por basura. Es que yo quiero esto. Y cuando Dios no me lo da como yo quiero, me quedo en Cristo, no me voy al mundo. Pero sigo gobernando. Sigo poniendo a mis enemigos por estrado de los pies. O empiezo a sentir desilusión. Y como siento desilusión, ahora mi entrega es menos genuina. Ahora mi servicio es menos fiel. Ahora mi consagración ya no es tanto. Como que si le robara a Dios algo yo. Cuando su entrega es menos genuina, cuando su relación con Dios es menos estable, cuando usted deja de buscarlo, usted pierde, yo pierdo. Dios sigue teniendo todo poder, toda autoridad, todo señorío, porque de Él es todo imperio. Por eso, hermanos amados, nosotros somos su cuerpo y en este cuerpo está la plenitud de aquel que lo llena en todo. Y hermanos, por favor, hermanos, cuando usted pase una situación, no se aferre a esa situación. Hay hermanos que siempre están diciendo, hermana, yo quiero que el Señor me sane, es que tengo tal enfermedad. Oramos para que Dios sane, pero si Dios no la quita, ¿quién es el soberano? ¿Quién es el dueño? Y hermanos, para Dios, lo que usted y yo vivamos acá no es nada cuando estemos en la eternidad con el Señor. Empecemos a ver como la cabeza ve. Oigan lo que estoy diciendo, porque si Él es la cabeza y nosotros su cuerpo, qué triste si nosotros le montamos a la cabeza unos anteojos oscuros, 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 oscuros. Porque entonces el cuerpo va a querer hacer una cosa y no va a ver lo que la cabeza ve. ¿Dónde están los ojos? En la cabeza, ¿cierto? Dios ve las cosas diferente a como usted las ve. Lo que usted llama dulce, Dios lo llama amargo. Lo que yo llamo bueno, Dios lo llama malo. Tengo la cabeza puesta como para entender que si es malo, no lo puedo llamar yo bueno. Tengo la cabeza puesta como para entender que si es amargo, no lo puedo llamar yo dulce. ¿Me estoy dando a entender, hermanos amados? Porque si no me pongo la cabeza, soy la iglesia de Cristo, pero ando como a mí me da la gana y dejo de tener autoridad para sujetar. ¿Dónde?
debajo de mi pie. Debajo de nuestros pies está sujeto todas las cosas. Y para cerrar, hermanos amados, vamos a irnos a Efesios 6. Quedamos acá, el hermano Eric tiene un aporte. Si quiere pasa y lo da antes de hacer el cierre. Gracias, que el Señor los bendiga, hermanos. Bueno, más que todo reforzar y agregar un pedacito aquí de ese versículo del 1:17, que dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, ¿verdad? En otras palabras, o sea, lo que nos está hablando el Señor es que nosotros, o que Él nos ha dado de su espíritu, para que nosotros podamos entender cómo es Él. O sea, el problema aquí es que todo el Señor nos ha dado de su espíritu. El punto es si yo estoy entendiendo cómo es Él. O sea, cuál es la voluntad lo que está en el corazón de Dios. Por eso Pablo rogaba y decía, ruego que les sea abierto los ojos de nuestro entendimiento, porque puede ser que yo tenga el Espíritu de Dios, pero si yo vivo velado, yo no entiendo cómo es el corazón de Dios, qué está en el corazón de Dios, entonces yo no podría, esa supereminencia, grandeza de su poder, la cargo pero no opera en mí. ¿Me explico? Tengo las armas pero no las sé usar, ¿verdad? El Señor me ha dado la victoria, pero no peleo por ella. Por eso Pablo ruega que se nos sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento, para que yo entonces sepa cuál es mi guerra, cuáles son mis promesas, por qué tengo yo que pelear, qué tengo yo que arrebatar, qué es lo que el Señor me ha entregado, quién soy yo en Cristo Jesús. Por eso Pablo es importantísimo aquí que tengamos claro esto, que tenemos que rogar, que el Señor continuamente nos abra los ojos de nuestro entendimiento y rogarle y decirle al Señor, Padre, muéstrame mis enemigos, que pueda yo conocerme a mí mismo, que es tu Santo Espíritu que opera poderosamente en mí, desenmascare las obras de las tinieblas que puedo yo tener, que puedo traer yo por años, el viejo hombre que no me está dejando ver como Dios ve, ¿verdad? Para que yo camine conforme a la voluntad del Padre, ¿verdad? Entonces es importantísimo continuamente nosotros rogar, Padre, quita la venda que pueda haber en mí. Quita la venda, porque si yo sigo velado y los ojos de mi entendimiento no me dejan ver como el Padre está viendo, yo sigo viendo lo natural. Y entonces sigo, como el ejemplo que ponías, sigo quejándome, el Señor tiene promesas, pero Dios no me responde, una serie de cosas. Importantísimo, pueblo, eso, roguémosle al Señor que nos abra los ojos, que podamos conocernos a nosotros mismos, que el Señor diga, como dijo David, Señor, líbrame de mis pecados ocultos. Quiere decir que aún hay pecados ocultos en nuestras vidas, para que entonces yo pueda prosperar, crecer en todas las áreas de mi vida. Que el Señor los bendiga. Amén. Por eso, hermanos amados, esto no es de pedirle al Señor un día que me revele su conocimiento y su entendimiento. Por eso hablamos de que esto es de diario, porque la lucha que yo tuve ayer no es la misma que tengo hoy, ni la que voy a tener mañana es la misma que tengo hoy. Entonces, al no ser la misma, si yo no le pido a Dios todos los días que revele su entendimiento en mí, yo me voy acostumbrando a que yo estoy bien. Y ahí es donde el evangelio se nos vuelve religión. El verdadero cristiano todos los días entiende cuál es la batalla de ese día, contra qué peleó ese día, qué reveló Dios en ese entendimiento para poder caminar de acuerdo a la voluntad del Señor. No es algo, hermanos, a donde yo digo, Señor, revélame, y entonces el Señor me dio, uy, qué revelación más linda de este versículo, voy a hacer una enseñanza y ya se me cumplió la revelación. No, esos son dones. Hay dones que se nos revelan, pero esta revelación es del poder de la muerte y de la resurrección en cada una de nuestras vidas. No podemos confundir la revelación del poder de la muerte y resurrección que operó en Cristo Jesús.
que es la revelación que todos tenemos que tener por igual. Porque puede ser, hermanos amados, que a mí el Señor nunca me dé una visión. Yo nunca tuve una revelación de una visión. ¿Eso me hace menos salvo? ¿Eso me hace que yo no estoy bien con Dios? No. A Dios, a quien quiere le reparte visiones, a quien quiere le reparte sueños, a quien quiere le reparte enseñanza, profecía. No sé si me estoy dando a entender. Cada uno va a tener dones que el Espíritu de Dios quiere repartir. Pero hay una revelación en común que todos tenemos que tener. La revelación que es para salvación en nuestra vida. Y esa revelación tiene que mostrarse llevándome a mí a morir y a resucitar en Cristo Jesús. Porque todos los creyentes en el orbe de la tierra que hereden la vida eterna tienen que pasar por ese proceso. Morir a su carne para poder ser levantados en Cristo Jesús. Un aporte del hermano Leo, luego doy el cierre y terminamos porque ya el tiempo está llegándonos al final. Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. Algo Amén. así súper rápido. Bueno, siempre digo eso y dura un montón. Espero que sea. Y es algo relacionado con lo que estaban hablando de clamar. Y es muy bonito porque últimamente he estado dudando en dar los aportes y Dios siempre dice algo como que me confirma para venir a darlo, ¿verdad? Y es en la forma, ya que estamos hablando de clamar, en la forma en la que dirigimos nuestros ruegos, la forma en la que dirigimos nuestras oraciones. Ahora, entendiendo esto, yo una vez estaba aquí acompañando, ¿verdad? Bueno, hace relativamente poco. Yo toda mi vida he luchado contra algo, creo que como todos, pero he luchado contra algo que me ha costado mucho dominar. Y toda mi vida he pedido por eso, pero la forma en la que he pedido es: Dios, ayúdame con esto, Dios, ¿por qué no puedo contra esto, verdad? Y ese día en particular estaba aquí acompañando y orando en esa dirección. Y en ese momento creo que el Espíritu me llevó me llevó a cambiarle la dirección a esa oración, a empezar a decir: yo soy más que vencedor y eso contra lo que estoy luchando ya lo tengo vencido. Que yo lo entienda, que lo pueda interiorizar, ¿verdad? Y sé que fue el Espíritu el que me hizo llevar esa dirección, porque justamente en ese momento, ese mismo día, y en ese momento, Marlencita dio la palabra de que fue cuando nos dijo al pueblo que se acabe el ay, que se acaben las quejas, ¿verdad? Y nos dijo básicamente lo que yo estaba orando, se lo dijo al pueblo. Entonces yo decía: gracias Dios, porque esa es la confirmación. Y eso es lo que quiero traer hoy aquí, hoy entendiendo lo que estamos leyendo y entendiendo que tenemos que clamar, que tengamos cuidado en la forma en la que dirigimos nuestro clamor, en la forma en la que nos expresamos incluso, porque hay frases muy comunes. Hay una frase muy común que a mí me da mucha gracia, que es cuando uno dice, yo quiero, pero Dios sabe que yo no puedo, Dios sabe que me cuesta mucho, Dios sabe cuánto deseo. Cuando tenemos ese tipo de expresiones o ese tipo de oración, estamos entendiendo lo que estamos viendo hoy aquí. O sea, si yo digo: Dios, ayúdame, ¿cómo ayúdame? No entendemos lo que nos ayudó con lo que acabamos de tener, que es esa supereminente, ¿qué era? En el 17, ¿no? Soy 19, la supereminente grandeza de su poder está con nosotros. ¿Qué más ayuda queremos? No necesitamos más ayuda. Lo que tenemos que hacer es cambiar ese chip en nuestra cabeza, ¿verdad? Y eso lo llevo para cada nuestras áreas en nuestra vida y para nuestra vida en general, en nuestro diario vivir. Por ejemplo, que tengo un jefe que me trata mal, en lugar de decir: Dios, ayúdame con este jefe, quítemelo, no sé qué, llevemos esa oración entendiendo que somos más que vencedores y que, como decía Eric, que nos revele qué es realmente lo que Dios quiere tratar a través de tener esa persona, que permita tener esa persona, que tengo que trabajar en mi vida, que a pesar de que tenga Él, yo entiendo que Dios es el que tiene control de todas las cosas y de mi vida, y que no me va a tocar, no me puede hacer nada, porque Dios es el que tiene control de todas las cosas de mi vida. O sea, no sé si me explico, la forma en la que, entendiendo esto, podemos dirigir nuestras oraciones día a día. ¿Nos estamos viendo como el aguatero del ejército o realmente como ese ejército en orden del que somos parte, ¿verdad? Entonces, con base en esa forma en la que nos veamos a nosotros mismos,
clamemos, o sea, pidamos, ¿verdad? Entendiendo que somos más que vencedores, que tenemos una supereminente grandeza en nuestros hombros, ¿verdad? Y que como parte del cuerpo de la iglesia, bajo nuestros pies está lo que sea contra lo que estemos luchando todos los días. ¿Okay? Eso era, que Dios los bendiga mucho. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Y en esta parte, hermanos amados, con la Biblia abierta en la mano, vamos a ponernos en pie y cerrando lo que hemos venido hablando como resultado de poder nosotros entender lo que es fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si usted ha entendido eso, si yo lo he entendido, si en esta mañana y a través de los domingos que hemos estudiado nos queda claro, ¿cuál es el resultado de eso? Leamos el versículo 11. Habiendo nosotros siendo fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿qué continúa? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vamos a volverlo a leer. ¿Qué continúa? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, ¿qué vamos a seguir estudiando? Vamos a empezar a ver cuáles son los elementos de guerra. Porque si ya yo entendí que me voy a fortalecer en el Señor y me voy a fortalecer en el poder de su fuerza, y lo que me queda es vestirme de la armadura de Dios, de toda la armadura para poder resistir al diablo, ¿qué tenemos que aprender? Ahora sí, ¿cuáles son los elementos que Dios nos va a dar para que nos vistamos? Entonces, si Dios lo permite, continuaremos el próximo domingo estudiando esos elementos. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermano amado, y si en esta mañana, hermano, el Señor le ha hablado a su vida y usted se ha dado cuenta que tal vez usted no ha venido fortaleciéndose en el Señor como el Señor ha querido, o que usted no entendía lo que es la operación de esa fuerza de Dios, el poder, si usted no entendía el supereminente poder de Dios que opera en la resurrección, yo lo invito, hermano, ahí donde usted está, levante sus manos en esta hora y dígale: Señor, dame ese poder. Yo quiero no solamente el poder, quiero ese supereminente poder de Dios que opera en la resurrección. O sea, hermano, dígale: yo quiero precisamente eso que va más allá, que está encima de, que es súper grande, natural, que abarca por encima de todo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana venimos clamando delante de tu presencia. Señor, queremos fortalecernos y revestirnos de lo correcto, Padre. Sabemos, Señor, que en ti está todo poder y toda autoridad, pero nos estás enseñando, Padre, que ese poder y esa autoridad fue delegada a través de Cristo como cabeza a cada una de nuestras vidas. Padre, mira tu iglesia, Señor, quita todo lo que estorba, toda venda, Padre, todo aquello, Señor, que no nos permite fortalecernos correctamente, Padre, poner a nuestros enemigos por estrado de nuestros pies. Padre, ya tú pusiste esas potestades, esos gobernadores de las tinieblas. No hay pecado, Señor, que pueda sujetarnos, Padre. No hay enemigo que pueda, Jehová, hacerle frente a tu pueblo, Señor. No hay debilidad, Señor, que quede ahí sujetándonos, Padre, porque tu poder está sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Padre, en esta hora, Señor, como iglesia nos unimos en contra de todas las potestades, Señor. Nos unimos viniendo en contra de toda operación de las tinieblas, de toda venda que el enemigo ha puesto sobre tu pueblo, Señor, de todo aquello que el enemigo, Señor, quiera cegar para que no se use el poder de tu Espíritu para tener victoria, Padre, porque tú quieres una iglesia, Señor, que muestre tu luz, una iglesia, Jehová, sana, una iglesia libre de contaminación, Padre, una iglesia sin mancha y sin arruga, Padre. Tú quieres jóvenes valerosos, Padre, tú quieres jóvenes santos, llenos de tu presencia, Padre, jóvenes que sean, Señor, de esos que sobresalen como hicieron Daniel y sus amigos, eterno Dios. Tú quieres mujeres valerosas, Padre, mujeres, Señor, que se levanten a dar tu testimonio, a pelear sus batallas, Señor, madres
padres que peleen por sus hijos, Padre. Mujeres, Jehová, que peleen, Señor, aún por sus soledades y sus temores, Señor. Tú quieres varones en esta casa de virtud, Señor. Despierta a los varones de este pueblo, Señor. Despierta a los varones de esta casa, Padre. Despierta a los varones, Señor. Si hay adormecimiento en medio de los varones, Padre, que se levanten, Jehová, como guerreros, Señor, en orden de batalla, Padre. Porque tú, Jehová, eres Dios poderoso, que hace los cielos y la tierra, Jehová de gloria. Padre, he aquí, Jehová, que tú llamas a tu pueblo, Jehová, que tú llamas a tu iglesia, Señor, y nos vas a equipar, Jehová, para poder pelear adecuadamente, eterno Dios. Padre, sé tu gloria sobre tu casa, Padre. Sé tu gloria sobre tu casa cada día, amado Rey. Padre, gracias, Señor, porque cuando tú nos enseñas, Señor, tu palabra es clara sobre cada una de nuestras vidas. Y esa palabra que habla, Señor, nos hace entender, Señor, a dónde estamos fallando y qué debemos cambiar en nuestros corazones, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, honramos tu nombre, Señor, y te ponemos como cabeza de nuestra vida, Señor. Tú eres la cabeza y nosotros tu cuerpo, Padre. Enséñanos a ver las cosas como tú las ves, Señor. A oír como tú oyes, Señor, para ser dirigidos conforme a tu voluntad, amado Rey. Gracias, Señor, por lo que haces en tu pueblo. Gracias por tus niños, por tus jóvenes, Señor. Bendícenos, guárdanos, llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Que durante esta semana, Padre, levantemos, Señor, esa bandera en medio de donde quiera que vayamos, Señor. Y que tu luz sea la que brille, Padre. Todo esto lo pedimos creyendo, Señor, que tú siempre nos oyes. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos amados.